¿Alguna vez pensaste que la Edad Media fue un caos total? Bueno, lo fue. Pero si crees que lo más loco eran castillos, dragones inventados y peste negra, prepárate para conocer la joya máxima del absurdo histórico, el juicio a un cadáver. Sí, esto pasó. En serio. Un papa, Esteban VI, desenterró a otro papa y lo llevó a juicio, como si estuviera vivo, como si pudiera defenderse, como si no oliera a tumba. Bienvenidos a Historia Mordiscos, donde la historia es tan absurda que parece inventada, pero no lo es. Nos vamos a Roma, año 897. La ciudad está más revuelta que un grupo de WhatsApp de vecinos. Los papas no eran muy santos, que digamos. Eran piezas en un juego sucio entre familias nobles. Ahora, un poco de contexto para entender el circo. Roma estaba partida por facciones nobles que se peleaban el trono de San Pedro como si fuera un botín. Formoso había apoyado a unos, luego a otros, y dejó enemigos de sobra. Esteban VI heredó ese resentimiento y decidió pasarse el manual de la prudencia por el forro. Y justo ahí aparece nuestro protagonista, Esteban VI, alias el vengativo con sotana. Y su blanco de odio, el difunto Papa Formoso, que ya llevaba varios meses muerto y tan tranquilo en su tumba, hasta que lo desenterraron. Esteban dijo: «No es suficiente con odiarlo, vamos a juzgarlo». Y lo sacaron del ataúd, literal. Lo vistieron con ropa papal, lo sentaron en un trono y le hicieron un juicio. Para que te hagas la escena, una basílica abarrotada, el público murmurando, cirios encendidos y en el centro, un cadáver con tiara, sostenido por un diácono con cara de «por favor, que acabe pronto». ¿Quién respondía por el acusado? Un pobre diácono, que estaba ahí moviendo el cadáver como si fuera una marioneta. Sí, esto es real. Un tipo le hacía de traductor al muerto. Le preguntaban, y él, con voz temblorosa, respondía por Formoso. Le leyeron los cargos, que si usurpación, que si ambición desmedida, que si ordenaciones inválidas, lo declararon culpable. Y luego lo despojaron de sus ropas, le cortaron los 3 dedos de la bendición y lo tiraron al río, así, de elegante a flotante. Pero la historia no ataba ahí. El pueblo romano dijo: «Esto es demasiado incluso para nosotros». Se montó la revuelta, Esteban fue arrestado y acabó estrangulado en prisión. Epílogo inmediato. El siguiente papa anuló todo, volvió a enterrar a Formoso y se hizo loco como si aquí no hubiera pasado nada. Literalmente, borrón y cuenta nueva, y el cadáver al cajón otra vez. Pero, ya que hemos llegado hasta aquí, hablemos en cristiano de por qué pasó algo tan marciano. Primero, las facciones. Roma estaba llena de bandos, y el juicio fue, en el fondo, una jugada para quitarle legitimidad a todo lo que había hecho Formoso, desde nombramientos hasta ordenaciones. Si lo dejabas por mentiroso, movías medio tablero a tu favor. Luego está la parte teológica, pero puesta al servicio de la política. Si declarabas inválidos los actos de Formoso, podías recolocar a tus aliados y apartar a los del rival con una excusa santa. Mano de santo para el poder, vamos. Y por último, el espectáculo. Aquello también era un aviso, un «mirad lo que les pasa a los que se nos ponen por delante», un escarmiento público para que nadie dudase de quién mandaba. Y lo mejor, o lo peor, no sirvió de mucho. La reacción fue tan bestia que hubo papas posteriores tratando de deshacer el desastre jurídico, restaurar dignidades y fingir que aquello había sido un lapsus colectivo. Imagina ser un romano de a pie. Un día vas a misa, al siguiente asistes a un tribunal con un cadáver emperifollado y al otro te enteras de que todo se ha anulado por motivos. Administración eficiente, ¿eh? ¿Y el legado? Este episodio se recuerda como el sínodo del cadáver, una advertencia de lo que pasa cuando el poder político se disfraza de justicia divina. Sirvió para que, con el tiempo, la Iglesia intentara poner límites más claros a estas venganzas póstumas, al menos en teoría. Y así, tuvimos uno de los momentos más ridículos de la historia de la Iglesia, un juicio legal a un muerto. ¿Te pareció absurdo? ¿Raro? ¿Un episodio de La Rosa de Guadalupe en versión medieval?
Entonces dale like, suscríbete y activa la campanita, porque en Historia Mordiscos esto no ha hecho más que empezar. Nos vemos en el próximo episodio, y sí, también va a ser brutal.